Escritura, hermanos. Vamos a la palabra. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y leemos, hermanos, algunos versículos de ahí, no todos, son varios. Aleluya. Desde el verso 18 al 21. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Dios, por la bendición de estar en tu casa, de venir a adorar tu nombre, de exaltarte a ti, Señor. Gracias. Señor, vamos a escudriñar tu palabra. Te pido tu gracia, tu ayuda. Pon tu palabra en mi boca, Señor, y que tu pueblo, Señor, tenga un corazón abierto, apercibido, presto para recibir tu palabra. El honor y la gloria serán tuyos, Señor, siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Ocupe su lugar, por favor. Es muy interesante, hermanos, escudriñar por qué Dios envía este tipo de mensajes a las iglesias del Asia Menor. Estas iglesias que menciona aquí la Escritura estaban situadas en el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y Dios escoge 7 iglesias, había más, obviamente. Escoge 7 iglesias para de ahí, hermanos, mostrar el panorama profético de la iglesia de todos los tiempos. En la lista, esta es la número 4, la iglesia de Tiatira. Es en la lista del Señor, en la número 4. La primera fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo y sigue Tiatira. Esta iglesia le manda a Dios una carta. La palabra Tiatira, hermanos, o la iglesia de Tiatira, era una iglesia que se había corrompido. Y Dios le manda una carta primeramente al pastor, al ángel de la iglesia, y luego por ende a toda la iglesia. El ángel de la iglesia obviamente era el pastor. O sea, el pastor es el ángel de la iglesia conforme a la escritura aquí. Y es a él primeramente a quien escribe y luego a toda la iglesia, a la iglesia de Tiatira. Y Dios le envía, hermanos, un mensaje y primeramente le dice quién es el que escribe. El que escribe es el que tiene los ojos de llama de fuego, o sea que todo lo escudriña, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que no hay nada que se le esconda. Jesús se presenta ante Juan como el que tiene los ojos de llama de fuego, aquel que nada se le puede ocultar
que nada se le puede esconder. Y la Biblia dice, hermanos, gloria a Dios, que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Y comienza a hablar y dice: yo conozco tus obras. Y le da 6 encomios o 6 elogios. Primeramente le dice a la iglesia de Tiatira: tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio, tu paciencia y las obras postreras son más que las primeras. Hasta ahí todo iba bien. 6 elogios le da el Señor a la iglesia de Tiatira. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, hermanos, que luego le dice: pero tengo contra ti que toleras. O sea, toleraba a una mujer llamada Jezabel. Y está aquí donde nos vamos a detener un momento para escudriñar quién era Jezabel o qué tipifica Jezabel. Esa mujer se decía profetisa, pero enseñaba a los siervos del Señor a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ella se decía que era profetisa. Ella se autonombraba profetisa. No era que Dios le diera ese título o ese estatus de profetisa. Era que ella misma se autonombraba profetisa. Y la Biblia dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no se ha arrepentido. Y vienen las consecuencias. Pero cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, me doy cuenta que hubo una Jezabel en el Antiguo Testamento. Y que exactamente, hermanos, tienen la misma característica. Las 2 Jezabeles, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. ¿Qué característica era esa? Vayamos al primer libro de los Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Gloria a Dios. Dice la Biblia, el versículo 29: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Tomó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los otros que reinaron antes de él. ¿En qué consistía lo malo que había hecho este hombre? Primero, dice la Biblia, le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo altar también en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también, 33, Acab una imagen de acera, haciendo hacia Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. Dios le tenía prohibido a los reyes de Israel que tuvieran esposas que no fueran judías, por las costumbres que ellas tenían, por los dioses que ellas adoraban. Los reyes de Israel, el pueblo de Israel en sí, debía de ser muy precavido en guardar lo que Dios les había mandado. Y Acab no debía de haber contraído matrimonio o nupcias con esta mujer llamada Jezabel, de los reyes sidonios. ¿Por qué? Porque esta mujer adoraba a los dioses que eran Baal y Acera. Y cuando esta mujer se casa con Acab, pronto toma control de todo lo que era el control del dominio del pueblo de Israel.
Israel tenía, hermanos, por mandato de Dios, Israel tenía que escuchar a sus profetas, oír a sus profetas, escuchar la voz de Dios a través de los profetas. Dios les había dicho que si los escuchaban a ellos, iban a ser bendecidos y prosperados. Pero cuando esta señora llamada Jezabel, dice la Biblia que cuando ella se casa y toma el control de esta nación, comienza, hermanos, a perseguir a los verdaderos profetas de Dios. Fue en el tiempo de Elías, del profeta Elías. Ya los profetas estaban escondidos en las cuevas, en los montes, porque no toleraba esta señora escuchar a un hombre predicar la palabra. A un profeta no lo toleraba. Pero lo peor de todo era que Acab no ponía control, no tenía control. Quien realmente gobernaba era Jezabel. Y Jezabel, hermano, tiene 4 características. Se las voy a dictar. Si usted quiere escribirlas, si no le tiene confianza a esto, gloria a Dios. La palabra, primeramente la palabra Jezabel significa la que no está casada, la que es púdica, entre comillas. Púdica significa alguien que realmente parece pero no lo es. Y Jezabel tiene 4 características. Número 1, sedujo al rey Acab, su esposo. Lo sedujo para que persiguiera al pueblo de Israel y a sus profetas. Lo sedujo para que no dejara que los profetas hablaran más palabra de Jehová en Israel. Lo sedujo para que parara en Israel el que se predicara, o el mejor dicho, el que se profetizara, se hablara o se advirtiera al pueblo lo que era el mandato de Dios. Segundo, no solamente seduce, amenaza. Y vamos a la escritura, hermanos, a Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 13. No solamente seduce, sino también amenaza. Dice la Biblia, del 1 al 3, perdón. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Está amenazando al profeta. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Dije primero, hermanos, que sedujo al rey Acab, lo manipuló, lo puso bajo su control. Luego amenazó al profeta Elías, como había amenazado yo a los profetas antiguamente. Manda una amenaza a Elías, y Elías sabe que esto es verdad, y Elías sale huyendo y se va huyendo hacia el monte, aleluya, hacia el monte Carmelo. La señora aquella tenía el control. Dijimos que qué cosa hacía. Seduce. ¿Qué más? Amenaza. Gloria al Señor. Pero hay otra cosa que hace también: manipula. Primera de Reyes, capítulo 21. En este capítulo 21, la Biblia dice: pasadas estas cosas, verso primero, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres,
porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te la pagaré en su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Dice la Biblia, qué tremendo está esto, hermanos. Vino Acab a su casa triste y enojado, como un niño barrinchudo, hermanos. Vino a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había dicho, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Pero viene a él su mujer Jezabel y le dice: ¿por qué estás decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o si más querías, le daría otra viña por ella. Y respondió: yo no te la daré, no te daré mi viña. Y su mujer le dice: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Jezreel. ¿Cómo le pensaba hacer la señora esta para darle esa viña a su esposo, al rey Acab? Le manda cartas a los ancianos y les dice, usted lea eso en su casa: levanten hombres perversos y declaren contra Nabot, testifiquen contra Nabot y digan que blasfemó contra Dios y contra el rey. Así pasó, hombres perversos. Usted léalo en casa, capítulo 21. Hombres perversos testificaron en contra de este hombre inocente. Y cuando testifican, el pueblo, hermanos, ya manipulado, controlado por la reina Jezabel, lo mata a pedradas. Y cuando muere Nabot, la mujer le dice: levántate y ve y toma la viña, porque ya Nabot se ha muerto. Pero ella no sabía que Dios escucha todo, Dios mira todo, a Dios no se le pasa ni un detalle. Parece que hay gente que parece, hermanos, aleluya, que va a prosperar, que va a levantar calumnias o va a hacer cosas contra los hijos de Dios, pero tarde o temprano Dios los va a poner en su lugar. A Dios no se le esconde nada. Dije que a Dios no se le esconde nada. Denle un aplauso fuerte a Dios, hermano. Cuando Acab va a tomar posesión de esta viña, la Biblia dice que Dios le habla al profeta Elías y le dice: desciende y dile a Acab que por lo que ha hecho, los perros se van a comer a su mujer y van a lamer su sangre. Le dijo dónde y cómo y cuándo. Dios no lleva prisa, hermanos. Vuelvo a repetir, Dios no lleva prisa para poner en su lugar a alguien. Dios siempre espera el momento indicado. La señora que ella pensaba que iba a manipular a su antojo y que nunca le iba a caer la mano de Dios encima. Pero Dios, que todo lo ve, todo lo conoce y todo lo escudriña, Dios le manda al profeta y le dice cuál va a ser el destino final de Jezabel. Qué tremendo es eso, hermanos. Gloria a Dios. Pero no solamente, hermanos, manipula. Vamos en el número 4, ¿verdad? Dije seduce, amenaza, manipula y controla. Tenía controlado a todo un reino, comenzando por el esposo de ella, por Acab. Acab estaba de parapeto ahí nada más. Quien llevaba las riendas del reino era Jezabel. Era esta mujer impía llamada Jezabel. Y hermanos, escúchenme bien,
Jezabel destruía a los profetas de Dios y protegía a los profetas de Baal y de Acera. Lo vuelvo a repetir. Jezabel destruía a los profetas de Dios. En su tiempo, los profetas de Dios tenían que esconderse, y los profetas de Baal y de Acera comiendo de la mesa del rey. Cuando todo parece perdido, Dios levanta un Elías, hermanos. Cuando todo parece que se perdió, Dios tiene siempre un soldado que va a levantar el nombre de Dios en alto. Cuando parece que el diablo tomó control, Dios va a levantar un soldado, aleluya, un Elías, que diga: así dice Jehová, en cuya presencia estoy. En donde quiera Dios encontrará un hombre que viva en la presencia de Dios, que no se haya vendido a nada, que esté comprometido con Dios hasta lo último. Y Dios levanta al profeta Elías. Vamos al capítulo 18, Primera de Reyes. Dice la Biblia, comenzando en el versículo 4: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y con agua. Parecía que todo estaba perdido. Este tipo de personas o de persona estaba tomando control de la iglesia que hemos mencionado. Parecía que en Tiatira, hermano, está cerca de una ciudad llamada Aquisar. En Aquisar nosotros dormimos ahí, creo que 1 o 2 noches, y de ahí vimos todas las iglesias de Apocalipsis. En Aquisar, ahí cerca, a unos 30 o 35 kilómetros, está la ciudad de Tiatira. Gloria al Señor. Donde estaba esta señora llamada Jezabel. Los teólogos dicen, se llamaría igual o por lo menos se parecía igual. Y esta señora que estaba en esta iglesia se decía profetisa. Hermanos, una cosa es que se diga a la persona y otra cosa es que la persona lo sea. Una cosa es que Dios lo comisione o la comisione, y otra cosa es que se comisione solo o sola. Esta señora, nadie le dijo que era profetisa. Ella sola se autonombró. Como en otro mensaje aquí le dice Dios al apóstol Juan: y tú has descubierto a los que dicen ser judíos y no lo son. Tenga cuidado con las personas que se dicen que son profetisas o que son profetas y no lo son. Al verdadero profeta, mi respeto. A la verdadera profetisa, mi respeto. Pero a alguien que se dice y no lo es, se tiene que desenmascarar. Se le tiene que hablar la verdad en la cara. Se le tiene que decir cuántos son 2 por 2, hermanos. Y aquí la Biblia enseña, la Biblia dice que Dios le dice al apóstol Juan, le dice lo siguiente, verso 20, 2:20: tengo unas pocas cosas contra ti, le dice la iglesia de Apocalipsis de Tiatira. Toleras a esa mujer. Si esa mujer era exactamente como la Jezabel del Antiguo Testamento, tenía todo controlado. Quiero que entendamos claro lo siguiente, hermanos. En una iglesia no puede controlar ni un solo líder, ni yo mismo. Quien tiene que llevar la batuta de esto es el Espíritu Santo de Dios. Cuando lo sacamos de la escena, cuando lo echamos fuera, las cosas no caminan bien. Porque estas cuestiones de Dios
no puede manejarse con mentalidad humana. Tiene que ser Dios, el mismo Dios, quien diga cómo, de qué manera, dónde, a qué horas, por qué hacer las cosas. Él sigue siendo, debe ser el Señor de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiere darle un aplauso a Dios, hermano? Aleluya. Jezabel, hermanos, es malvada, es ambiciosa, lucha contra Dios y contra sus profetas. ¿No conoce usted alguna Jezabel por ahí? Yo conozco varias, hermano. Jezabeles y Jezabelas, de los dos conozco. De los dos, Jezabelas y Jezabeles, de los dos. En estas cuestiones de Dios, hermanos, es Dios el que tiene que marcar la pauta. Es Dios el que tiene que indicar el camino. Ningún hombre, ningún líder puede, aleluya, manipular, aleluya, alguna cosa ni controlar. Tiene que ser Dios, dije Dios, únicamente Dios. La iglesia que no se deja dirigir por Dios, su destino es el fracaso. Los hombres fallan, la mentalidad humana falla. El que no falla es Dios, la dirección de Dios no falla, el Espíritu de Dios no falla, Él es infalible, Él sí que es infalible. Y Jezabel no solamente manipulaba, controlaba, amenazaba, etcétera. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Vamos a ver los primeros 2 versículos. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Jezabel envía entonces un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, en minúscula, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le dolió a Jezabel el golpe anímico que recibió cuando sacó a relucir a aquellos 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, todos ellos comiendo de la mesa real, y que un solo hombre llamado Elías los avergonzó. Aunque no fue Elías, fue Dios. Elías solamente fue el instrumento de Dios, pero el que los avergonzó fue Dios. Pero Jezabel estaba furiosa y quería arrancarle la cabeza al profeta, y el profeta sabía que sí era capaz, por eso huyó. Usted nunca se ha encontrado una persona que dice: yo ahora soy profeta. Mire, yo lo único que les he dicho a algunos: mire, no sea lengüisucio ni cochino, cállese la boca. El que es verdadero profeta no anda hablando esas cosas. Habla cuando Dios le dice que habla. En el pueblo de Israel, cuando un profeta decía algo y no se cumplía, lo mataban a pedradas. Si esa ley existiera hoy, hubiera menos profetas falsos, hermanos, menos merolicos hablando ahí cosas que no deben hablar. Hermanos, cuando se habla de parte de Dios, se tiene que ser muy consciente, hermanos, y tiene que ser responsable la persona de cada palabra que hable. El profeta que hable tiene que ser responsable de su mensaje. Es que a lo mejor no, que a lo mejor que me equivoqué. No, Señor, si hablaste por Dios, Dios no se equivoca. Si fue Dios, Dios no se equivoca. Entonces no fue Dios, fuiste tú. Hay 2 fuentes o 3 fuentes de donde puede venir la palabra. Una, la fuente divina, la fuente de Dios. Esa no falla, esa no se equivoca.
Este es infalible. Dios no se equivoca nunca. Él es infalible. La otra fuente es la fuente humana, tratando del propio corazón de la persona, el hombre o la mujer, hablando alguna palabra. Ese sí se equivoca. Pero la otra fuente es la fuente de Satanás, que le susurra al oído y no entiende, no discierne que no fue Dios, fue el propio Satanás quien le habló para dar un mensaje que no es de Dios. Ojalá me estén oyendo algunas de esas profetisas que andan por ahí circulando, y tengan cuidado, que vuelvo a repetir, somos responsables de los mensajes que damos, y que han dicho mentiras a granel, hermanos. Aleluya. Pero que Dios les tiene un día, así como lo tenía para Jezabel. Le he dado tiempo para que se arrepienta, dice aquí, y no lo ha hecho, pero voy a venir y la voy a enjuiciar, dice la palabra. ¿Qué más dice, hermanos? Hermanos, Jezabel no solamente no comprendía las leyes, los principios de Dios, sino que las desafiaba. Hay personas que usted las ve y luego a los 8 o 15 días las ve y dice no. La miran con cara de perdonavidas. Ahora soy profeta. Mira, hombre. Ahora soy profetisa. Me acaban de decir que yo soy profetisa. Mire, si le dice el mundo entero, pero no le ha dicho Dios, la cosa está mal. La cosa está mal. Recuerdo que había una señora que venía aquí y estaban las hermanas aquí levantando las manos, alabando a Dios, y venía y les comenzaba a decir, yo mandaba una mujer, siénteme esa señora por favor. Viene a decir puras torpezas de su corazón. Hay que entender cuando algo viene de Dios. Cuando algo viene de Dios, cuádrese, arrodíllese, tírese de cabeza y dígale a Dios, perdóname, quiero caminar en tus caminos. Pero cuando algo no sea de Dios, no le crea cualquier merolico. Discierna por el Espíritu Santo si es palabra o no es palabra de Dios. Denle un aplauso a Dios, hermano. Le manda acá una carta a los ancianos de Jezreel y le dice: testifiquen contra Nabot, digan que él blasfemó contra el rey y contra Dios. Y así lo hicieron, hermanos. Así lo hicieron. La Biblia dice, aleluya, que lo hicieron así y murió Nabot. Murió Nabot. Pero Dios, que no se le pasa ni un detalle, como lo mencioné hace un momento, manda al profeta Elías. Hermanos, Elías no era un señor que trajera traje y perfume. No era un hombre elegante, pero cuando ese viejo hablaba se cumplía lo que decía. Era un hombre que traía solamente un forro de cuero encima y era todo. Si alguien lo miraba lo externo de Elías, decía no, ese no. Porque a veces nosotros idealizamos por la forma como se viste o como habla, su apariencia. Acuérdense que cuando Dios manda al profeta, aleluya, a ungir a David, la Biblia dice que cuando ve a Sama, lo ve percherón, grandote, con la espalda como de 7 cuartos, dijo, este es. Y dijo Dios, párate, no te equivoques. Tú estás mirando la carrocería, yo estoy mirando el corazón. Ese no es, ese no me sirve.
Ese no me sirve para mis planes, para mis propósitos. Hasta que llega David, viene corriendo. La Biblia dice que era hermoso, con sus guedejas, hermanos, aleluya, pelo rizado, ojos, hermanos, brillantes, aleluya, piel rosada. Cuando llega corriendo, Dios le ordena al profeta y le dice, aleluya, levántate y úngelo, porque este es. Dios no se equivoca. Denle el aplauso fuerte a Dios, hermano. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Y así como le pasó a la Jezabel del Antiguo Testamento, a la del Nuevo Testamento también tenía un mensaje de Dios. Hermano, cuando Dios manda un mensaje de advertencia, hay que hacerle caso, hermano. Hay que hacerle caso. Jezabel no pensó que algún día la Jezabel del Antiguo Testamento se iba a cumplir. La Biblia dice que fue aventada de su balcón y fue sacada arrastrando, la tiraron fuera del real de la ciudad y ahí se la tragaron los perros. Lo único que encontraron fue la calavera de Jezabel. Se cumplió lo que había dicho el profeta, que Jezabel se la iban a tragar los perros. La justicia de Dios llega, aunque tarde, pero llega. De Dios nadie se burla. No os engañéis, dice Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Amén, hermanos. Ahora, a la Jezabel del Nuevo Testamento, la Biblia dice que Dios le envía un mensaje y le ha tenido paciencia. Aleluya. Dice el verso, dice el 2:21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La palabra fornicación viene en dos vertientes. Una, o ser infiel con el cónyuge, o la otra, fornicar también significa adorar los ídolos. ¿Cómo se llamen? A ídolos que parecen muy hermosos, muy bonitos, ídolos e ídolas. Y la gente dice qué bonito está y se santiguan enfrente de ellos. Eso es fornicar contra Dios, porque el marido de la iglesia se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y cuando nosotros, hermanos, aleluya, le volteamos la espalda a Dios y adoramos algo que no sea Dios, Dios le llama a esto fornicación o adulterio. Así le llama a Dios. Por la infidelidad. Qué serios están ustedes. Den un aplauso al Señor, hermano. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. Vamos a ver por ahí en el verso 21. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Josías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Oiga, esos profetas no andaban con pañitos tibios, hermano. Nosotros le sacamos muchas vueltas, hermano, y que en el amor de Dios, mire, cuando tenga que decir algo, dígalo, pero que sea de Dios. No que sea su corazón o su enojo o que usted se quiera desquitar con alguien. No, cuando sea de Dios, háblelo. Dígalo. Cuando sea de Dios, dígalo. Pero que sea de Dios. Que se asegure que venga de Dios. ¿Y qué más dice, hermanos? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Josías: traición,
traiciono Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de acá, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga de esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. El mismo capítulo, hermanos. Vamos a leer el versículo 33. Y él dijo: echadla abajo. ¿A quién? A Jezabel. Echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora y ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron en ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. La justicia de Dios llega, aunque tarde, pero llega. En el caso, hermanos, del profeta, de la mujer esta que menciona aquí en la iglesia de Tiatira, Dios le estaba dando tiempo. A veces que la gente dice: pero si yo lo veo pecando, ¿por qué Dios no le ha caído encima? Dios ya le está dando tiempo. Yo le pregunto a los que saben de pesca: cuando pescan algún pez, cualquiera sea la especie, ¿lo jala inmediatamente? Lo deja que se canse, pero ya está en el sedal, está en el anzuelo, ya está. Es cuestión de jalarlo. Así Dios, en el caso de Jezabel, la que menciona Apocalipsis, le ha dado tiempo, dice Dios, para que se arrepienta. Pero como no se quiso arrepentir, entonces el juicio de Dios viene. Si a alguien le duele enjuiciar al ser humano, es a Dios. Pero cuando ya no hay remedio, Dios lo tiene que hacer. ¿Usted cree que Dios quería acabar con la humanidad en los tiempos del diluvio? No, le dolió en su corazón, pero no le quedó otra alternativa. El pensamiento de los hombres era continuamente en mal, pensaban mal, amanecían pensando en mal, anochecían pensando en mal. Dios no tuvo otra alternativa más que enviar su juicio. Cuando Dios tuvo que enjuiciar Sodoma y Gomorra, tuvo que venir personalmente los ángeles y ver la ciudad corrompida, observar de ellos personalmente. Dios no le quedó otra alternativa más que enjuiciarlos. Les cayó el juicio de Dios por su perversidad. Queridos hermanos, es cierto que tenemos a un Dios muy paciente, pero tenemos a un Dios que no se le olvida nada. Y este Dios que dice aquí en Apocalipsis 2, Apocalipsis 1:11, dice que Él anda en medio de las iglesias. Él sabe quién anda bien y quién no anda. Él sabe quién le sirve a Dios bien y quién no le sirve. Es más, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, antes de nosotros venir aquí, ya se está paseando aquí el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Y está aquí para escudriñar cada corazón de los que vienen a escuchar la palabra de Dios. Desde que usted viene de su casa, Él ya sabe de dónde viene, de dónde vive, sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza, sabe su número de placas de seguro social, sabe todo.
Él sabe que usted va a venir y Él lo está esperando y Él camina. La Biblia dice que Él camina en medio de la iglesia. Y Él escudriña, Él ve, Él, hermanos, aleluya, escudriña, Él analiza cada corazón. Que nuestro corazón, hermanos, esté siempre limpio para agradar a aquel que nos salvó, que dio su sangre por nosotros. Así que, hermanos, yo le voy a dar una recomendación. No le crea usted a cualquiera que le diga: yo ahora soy profetisa. Un día me dijo un fulano, lo dejé de ver, era un Juan Lanas, y lo dejé de ver como unos 3, 4 meses. Y dijo: ahora yo soy apóstol. Le dije: adiós, hombre, ¿quién te vendió la cosa esa? ¿En qué pulga lo compraste el título ese? Me quería tragar con la mirada así, hermano. Quien da los dones no es el hombre, es Dios. Si alguien viene y te ora y te dice: te doy el don de profeta, dígale: mentiroso. El que da es el Espíritu Santo. Los hombres no pueden dar nada porque nada tienen de eso. Es Dios el que lo da. Es Dios el que da, eso es Dios. Cualquier tipo de don, el que lo tiene es Dios y el que lo da es Dios. Solamente Dios. El hombre no puede dar nada porque nada tiene, apenas tiene algo que Dios le prestó. Si alguien predica es porque Dios le prestó, le dio la gracia para hablar, es nada más. Nada más. Pero el que da los dones, ¿quién es? Dios, el Espíritu Santo de Dios. Él es el dador. Él es el dador. Qué importante, hermanos. A la iglesia de Tiatira le manda a Dios un mensaje: Jezabel, Tiatira, arrepiéntete. Haz las obras como debes hacerlas. Sirve a Dios como debes servirlo. Ama a Dios como debes amarlo. Que haya un corazón limpio. Que no haya nada escondido aquí. Porque Dios lo conoce todo. Estoy terminando, hermanos. Un día vino un señor, estaba joven todavía. Vino y me dijo: oiga, quiero que me dé, porque hay gente que hasta eso piden el remedio y el trapito. Quiero que me dé porque voy para Laredo. Le dije: ¿qué andas haciendo aquí, hijo? No, es que yo me acabo de pelear en mi casa. Y Dios me dijo: no le des nada, déjalo ahí. Vino después de la dominical, por la tarde, media tarde. Le dije: te veo en el culto en la noche. Dije: en la noche mientras yo oré, en la tarde oré. Le dije: Dios, ¿y este señor qué? ¿Qué hago con él? ¿Lo doy para que se vaya a Cancún o le truenen los meñiques? Y me habló Dios y me dijo: se peleó con su padre, golpeó a su propio padre. Y me dijo: mire, cuando se levante la ofrenda, déjeme hablar para que la ofrenda sea para mí. Le dije: hijo, si no hablo ni yo, no hablo ni yo y te voy a dejar hablar a ti. Y cuando estaba levantándose la ofrenda, levantaba la mano. Yo lo miraba, lo tenía, hermano, le tenía guardia personal. Lo tenía bien ligado. Todo lo que hacía lo estaba viendo. Y cuando ya pasamos al altar, me le acerqué y le dije: regrésate y pídele perdón a tu padre. Y cuando le hice eso, volteó. ¿Quién te dijo? Le dije: el Dios que yo sirvo, ese Dios me dijo que te habías peleado con tu padre.
Si no te regresas y te arrepientes y le pides perdón, entonces el juicio de Dios te va a caer encima. Le dije, y no te voy a dar para el pasaje. Regrésate en bicicleta, en burro, en patín del diablo, a ver qué te vas a regresar. Pero entiéndelo, no puedes engañar a Dios. Dios conoce tu corazón y Dios te descubrió. Regrésese y pídale perdón a su Padre, porque si no el juicio de Dios te cae encima. Hermano, hay veces que la gente quiere que todo el mundo, hermano, a mí me duele, yo no me gusta. Cuando Dios me dice ese mensaje, hermano, ¿a quién le gusta esos mensajes? ¿A usted? ¿A quién le gusta? ¿Quién es aficionado a eso? ¿Alguien? Yo no. Yo le digo, Señor, hay tanta. Tú, Señor, levanta a alguien. No, eres tú el que tienes que hablar. Y cuando vienen ese tipo de mensajes, hermano, no nos gusta. Por lo menos a mí. Señor, no me digas a mí que yo le diga a esta persona. Puedes levantar a otro, por lo menos más percherón, más grandote o qué sé yo. Pero cuando Dios te diga que hables, habla. Pero que sea Dios, que no sea tu sentimiento, que no sea tu emoción, que no sea tu ego, que no sea tu mensaje, que sea el mensaje de Dios. Y cuando es el mensaje de Dios va a tener efecto. Dije que va a tener efecto. Dios conoce la condición no solamente de una iglesia completa, sino de cada persona en particular. ¿Usted cree que Dios le conoce a usted? Dios sabe lo que usted almorzó y cuántas veces erutó. Dios sabe. Dios conoce todos los pasos que usted va dando. Cada paso que usted da o que yo doy, Dios lo conoce. ¿Usted cree que se le puede esconder algo a Dios? No se le puede esconder nada. El que es religioso pone la cara de perdonavidas y dice, así dice el Señor. Hay gente que nada más se la lleva así, así dice el Señor. Cuando sea Dios, habla, pero cuando no sea Dios, cállate. No digan nada porque Dios no ha hablado. Y Dios que conocía a la iglesia de Tiatira y a Pérgamo y a todas las iglesias que conoce, también el libro de los valles, Él conoce nuestro corazón. ¿Usted cree que conoce Dios su corazón? Pero a lo mejor usted se esconde. ¿Usted cree que Dios donde se esconde, usted cree que Dios lo ve? ¿Sí? La Biblia dice que aunque nos subamos allá arriba a la luna, ahí nos ve Dios. Que si nos vamos al fondo de la mar, ahí están los ojos de Dios. Es más, que si nos escondemos en el mismo infierno, ahí los ojos de Dios nos están viendo. ¿Dónde huiré de tu presencia?, dijo el salmista. No puedo huir de su presencia. Dios me conoce. Dios te conoce. Y ese Dios tan bueno. Mire, hermano, si Dios ha sido un mexicano, le da un leñazo a la señora esta y la acaba de una vez. Pero Dios es Dios, Dios es paciente, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios espera que la persona se arrepienta. Esta mañana hablaba Junior de una persona que él conoció y que era más malo que el mismo Judas, hermano, pero que le dice, ve y háblale. Y 2 horas más tarde él preguntó y dice, ¿me perdonará Dios? Y le dijo, sí, te puede perdonar. 2 horas más tarde ya se había muerto, pero se murió perdonado por Dios. Hermanos, el Dios que yo sirvo es bueno. A mí me ha tenido mucha paciencia. ¿A usted no? ¿Con usted no ha batallado? Conmigo sí, hermanos. Dios lo sabe que conmigo ha batallado.
Y Dios me ha tenido paciencia. Todos los días cuando me levanto, Dios está. Él es el alfarero, yo soy el vaso. Él me moldea conforme a su gracia. Y si el vaso, que soy yo, se echa a perder, lo vuelve a subir a la rueda del alfarero. Y oiga bien el ademán que hice. Cuando toma la masa, la pone encima de la rueda del alfarero y le comienza a dar forma. Hermanos, si hoy en este día, después de tantos años, de décadas, yo tengo más de 4 décadas que Dios me ha tenido paciencia. Si después de más de 4 décadas Dios ha sido paciente conmigo, Dios lo puede ser también contigo. Ese Dios, la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Ese es lo fuerte que es para Dios. Yo dije que si Dios hubiera sido mexicano, qué bueno que Dios es Dios. Y qué bueno que Dios nos tiene paciencia. ¿A usted no le ha tenido, hermanos? A mí sí, hermanos. Porque cuando ando con el Rivas acá hasta arriba, cuando se me sube el indio, hermanos, Dios dice: cálmate, tranquilo. ¿Y quién me tiene paciencia? Es Dios. No me tiene paciencia, me tiene mucha paciencia. ¿A usted no le tiene paciencia? A mí sí, hermano. No poquita, mucha. Mucha. Porque a veces, hermano, traemos el piloncillo hasta arriba, y si los perros se atreven, es una para allá, quítese en un lado. Y Dios es paciente. Dios nos espera. Y nos dice Dios: estás haciendo mal. ¿A poco, Señor? Vos que no te fijaste en lo que estás haciendo. Y ahí vamos. Perdóname, Señor. Perdóname. ¿Usted nunca le ha llorado a Dios por perdón? Yo le he llorado un montón de veces, hermanos. Me encierro en mi cuarto y le pego al suelo así: mire, le digo: Señor, perdóname, perdóname. Decía el escribano, el viejo escribano, decía: Señor, ponle aceite a las plumas de esta águila vieja. Dios es paciente. Qué bueno que Dios no es como nosotros, hermano. Si fuera como nosotros, repartíamos leñazos a diestra y a siniestra. Y quisiéramos arreglar las cosas, pero así, de un solo plumazo. Dios, por lo menos a mí, me ha tenido mucha paciencia. Porque a veces se me sube, hermano, el piloncillo. Y Dios dice: cálmate. ¿A usted nunca le dice eso al Señor? Nadie tiene ese problema. Mire, nada más yo lo tengo, hermano. Nadie más. No veo a nadie que diga que también tiene ese problema. Hay alguien aquí. Por lo menos no me quiero sentir único, hermanos. Sí, hermanos, se me sube a veces el piloncillo y Dios dice: tranquilo, tranquilo. Y luego voy con Dios: perdóname, Señor. Y Dios no, y ¿sabe qué hace Dios? Dios no me dice: eres un inútil, eres un bueno para nada, me equivoqué contigo, vámonos, échale para otra parte, vamos para otra parte. No, Dios es paciente, hermanos. Dios es muy paciente. Y a veces decimos: no, hombre, Dios no se da cuenta, ni me ha hecho nada. Atente al caldo y no pongas frijoles. Dios no se le pasa nada. Dios conoce todo. Él sabe todo. Él escudriña todo. Mejor camina derechito en los caminos de Dios y te va a ir bien. Pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová, deleítate en Él. Porque, hermanos, cuando nosotros
hemos cometido alguna, mire, ¿usted entiende lo que es el carácter? ¿Cómo tener carácter Pedro, hermanos? Era agresivo, era bravo. ¿Usted cree que le tiró a la oreja cuando del suegro de Malco, de Malco? ¿Usted cree que le tiró al pescuezo? Le tiró a matar. Pero cuando ve a Jesús que lo llevan y lo niega, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. Cuando Jesús le tira una mirada, comenzó a llorar. Amargamente lloró. Hermano, por hombrote que sea, mira, a mí no me hace llorar nada, hermano. Esas novelitas no me hacen llorar, me hace llorar Dios. Cuando le fallo a Dios, le lloro, le pido perdón. Y Él es fiel, Él es bueno, Él perdona. Pedro lloró amargamente, había fallado a su maestro. Pero días más tarde, ya estoy terminando, lo encuentra cerca del mar de Tiberíades y le dice: ven acá, Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Yo creo que volteaba para todas partes. ¿Me amas, Pedro? En el griego es agápasme. ¿Me amas, Pedro? Y luego dice: me amas más que todos estos. Y a Pedro ya no quiso echar malas. Dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? ¿Lo restituyó o no lo restituyó? Le dio, hermanos, lo mantuvo como apóstol o no lo mantuvo. Lo guardó siempre hasta el final o no lo guardó. El hombre le puede fallar a Dios o la mujer, pero cuando vuelven a Dios, Dios está presto para restaurar, restituir. Dios no es como nosotros los hombres. Dios es amor, dice la Biblia. El carácter de Dios es amor. Termino con esto, hermano. Cuando yo tuve la experiencia de perder a mi hijo, nadie podrá entender el coraje que yo sentía y a la vez el temor de venir a pararme aquí a este púlpito y hablar algo que no fuera lo que Dios quería que yo hablara. Una lucha tan fuerte que me pasé muchas noches, no digo una, meses, para que Dios tratara conmigo, para que me sacara aquella ponzoña que había en mi corazón, porque tenía miedo de yo hablar alguna palabra que le desagradara a Dios y venir a darle a usted algún mensaje que saliera de un corazón amargado. Cuide mucho ese punto, iglesia. Sufrí mucho porque no quise venir a dar un mensaje que a usted le hiriera. Quise siempre cuidado de dar un mensaje que le edifique, que le bendiga, que le traiga a usted consuelo, paz, esperanza. Hasta que fui con Dios un día. Lloré hasta que me cansé, hermanos. Ya no tenía lágrimas para llorar. Si alguien ha perdido un hijo, sabe de lo que estoy hablando. Y en la forma que nosotros lo perdimos, es más, porque nosotros nunca tuvimos un desenlace, nunca supimos dónde está, qué le pasó, nada supimos. Pero un día, hermanos, después de ese tiempo a esta fecha, yo bajé 22 kilos y ya nunca los volví a subir. Tuve que cambiar toda mi ropa, toda. Me estaba consumiendo el coraje que había en mí, porque soy de carácter. Estoy dominado por el Espíritu Santo. Un día, después de orar,
Oramos a Dios, mi esposa y yo, en la sala de la casa. Le estoy diciendo calmado, pero cuando estaba pasando eso, yo temblaba y lloraba como un niño. Como un niño que no tiene consuelo. Lloré hasta que me cansé. Y le llamé a mi esposa. Le dije, ven. La tomé de la mano, porque sí la puedo tomar de la mano, ¿o no? ¿Sí puedo agarrar la mano de mi esposa o no? Sí, ¿verdad que sí? Gracias por ser tan amables. La tomé de la mano y le dije, vamos a orar a Dios. Le dije, Dios, perdónanos. Tú no tienes la culpa de todo lo que esté pasando. No lo entiendo ahora. No lo comprendo. Lo voy a entender después. Pero te quiero decir una cosa. Y quiero reafirmar mis compromisos contigo. Porque yo nunca pensé irme al mundo ni cosa de esas, hermano. Sí tenía mucho coraje. Pero el mundo me trató mal. Yo no puedo ir al mundo otra vez. Le dije, Señor, sana mi corazón y permíteme, perdóname por sentir esa ponzoña. Cúrame, sáname. Oramos, lloramos hasta cansarnos. Y luego cuando ya oramos, le solté la mano a mi esposa y grité, ¡Satanás! ¡Te equivocaste! Pensabas pararme en el camino, pero te equivocaste de cliente. Yo voy a servir a Dios pase lo que pase. Él es bueno conmigo. No voy a dejar el camino. Amo a este Dios y hasta el final le voy a servir. Y luego le dije a Dios, Dios, te amo más que nunca. Más que nunca te amo. Eres el amor de mi vida, Señor. Eres el amor que más conmueve mi corazón. Nada conmueve mi corazón. No soy de muchas emociones. Es Dios el que me conmueve. Le dije, te amo con todo mi corazón y te voy a servir hasta el final del camino. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga lo que venga, voy a caminar hasta el último paso del camino. Porque tú has sido paciente para conmigo. ¿Usted no ha tenido algún momento difícil en su vida? Dijo una señora, sí, embajada también. Hermanos, tenemos a un Dios que sabe esperar el momento para sanar nuestro corazón. Mi corazón está sano. Dios sabe que amo a Dios con todo mi corazón. Él sabe que Él es el amor de mi vida y mi vieja no se enoja porque no se puede poner celosa. ¿O sí? No, dice que no. Dios es el amor de mi vida, hermanos. Por Él he dado todas mis fuerzas en el servicio de Dios. Pero no solamente eso, hermano. He visto su paciencia para conmigo. ¿Con usted no ha sido paciente, hermanos? Porque a veces, hermanos, como que batallamos. Ya estoy terminando, batallamos para asimilar cómo debemos de andar. Yo me recuerdo de un señor que se llamaba Julián. Era de por acá de Texas. Y cuando oía el acordeón, hermanos, y las patitas no le paraban. Y un día estábamos sentados y estaba el pastor, hermano, se llamaba el hermano Israel, se llamaba el pastor. Y comenzó, hermanos, el acordeonero, y Julián comenzó y se tapó con
con el mantel de la mesa, pero por acá se miraba el mantel así, hermano. Y se le queda viendo el pastor y dice: Julián, ay, perdón. Sosiega el hombre viejo ese, Julián. ¿Con usted no ha batallado así? ¿Usted no se escondía para ver las novelas cuando recién se convirtió? Mejor no le sigo, hermanos. Mejor no le sigo. En síntesis, le quiero decir, si alguien es paciente, ¿cómo le dice a esta señora? Le he dado tiempo que se arrepienta, pero no ha querido. No ha querido. Y como no ha querido, pues entonces no hay otra alternativa, que viene la disciplina de Dios. ¿Cuándo Israel era disciplinado? Cuando se iba entre los Baales, hermanos. Qué bueno que con usted no batalla, usted es un angelito. Ay, si se le ve hasta como troncos acá, se me hace que son las alas. Conmigo se ha batallado, hermanos. Conmigo se ha batallado. Y no poco, bastante. Con usted no, ¿verdad que no? Ustedes son tan buenos, hermanos. Conmigo sí. Pero este Dios que yo sirvo es tan bueno que me ha tenido paciencia. Póngase de pie, por favor.